Bien, en este segundo video vamos a estar viendo cómo es la estructura de Howard o cómo nos va a quedar la estructura cíclica para una fructosa, ¿sí? Una D-fructosa. En este caso se va a unir, vamos a enumerar los carbonos de nuevo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si nosotros miramos a priori, vemos que tiene 6 carbonos igual que la glucosa. Podríamos pensar que la estructura cíclica que nos va a quedar es la misma, pero en realidad no. Y ahora vamos a ver por qué. ¿Qué va a pasar en este caso? Se va a unir el carbono 2 con el carbono 5. Va a ser la estructura ciclada. En un principio, cuando colocamos en agua esta estructura, me va a quedar carbono 6, carbono 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4. Momento. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí tendríamos carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 y carbono 6. En el carbono 6, estoy contando al revés, en realidad es carbono 6 a carbono 1. Y en el carbono 1 tenemos de nuevo esta estructura planteada. Cuando nosotros colocamos en agua, nosotros en el carbono, vamos a enumerarlos, dijimos 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Carbono 1, por la estructura que tiene, no hay posibilidad de que entre esa molécula de agua, como habíamos dicho hoy, ¿sí? Para la glucosa. Pero nosotros en el carbono 2 tenemos un doble enlace oxígeno. Carbono 2, doble enlace oxígeno. Entonces, ¿dónde va a ir a entrar la molécula de agua? Acá en el carbono 2 en este caso. ¿Qué va a pasar? Bueno, primero cuando colocamos en agua a la fructosa, ese doble enlace planteado se desarma, se vence y va a entrar un hidrógeno. Y ahí tenemos entonces un hidrógeno aportado por el agua, pero el agua tiene 2 hidrógenos, me va a quedar HO que va a entrar por el otro lado, ¿sí? Por el otro, digamos, electrón disponible que me queda en ese carbono para formar el enlace. Y por otra parte tenemos en el carbono 5 tenemos hidrógeno y OH. Nuevamente estamos diciendo que esta estructura que me queda por un momento formada es sumamente inestable, Este hidrógeno va a formar enlace con el hidroxilo, es decir que el hidroxilo del carbono 2 va a formar enlace con el hidrógeno del hidroxilo del carbono 5 y van a volver a formar agua. Y se llama reacción de condensación. Cuando se forma agua, forma el agua y automáticamente salen de esta estructura de fructosa. Pero obviamente que acá sigo teniendo una estructura sumamente inestable. Tengo el oxígeno que necesariamente tiene que formar un nuevo enlace para volver a ser estable y este carbono que tiene que volver a formar el enlace para ser estable. Por lo cual el oxígeno aquí planteado se va a unir, el oxígeno del carbono 5 se va a unir con el carbono el carbono 2, ¿sí? En este caso me van a quedar, vieron que hoy en la glucosa me quedó un carbono por fuera de la estructura cíclica. En este caso me van a quedar 2 grupos de carbono por fuera de la estructura cíclica. Si ustedes ven, esta estructura se cierra acá. Entonces, los 2 carbonos quedan por fuera. Por lo cual, esta estructura va a ser una estructura cerrada de 1, 2, 3 y 4 carbonos. Cuando tenemos una estructura cíclica de 4 carbonos, decimos que se asemeja a los furanos, ¿sí? Ya sabemos que una estructura de furano va a tener
un aspecto más o menos así. La estructura de furano, igual sería bueno que la busquen porque ustedes saben que mi nivel de dibujo no es muy bueno, pero vamos a tener algo así, el oxígeno, ¿sí? Que se une, oxígeno, carbono 5, carbono 4, carbono 3 y carbono 2. Si ustedes miran por qué no pongo ni carbono 1 ni carbono 6, porque están por fuera de la estructura. Entonces vamos a tener que hacer lo mismo que hoy, que bueno, del carbono 5, por fuera de la estructura, tenemos CH2OH. Y en el carbono 6, lo mismo, CH2OH. Esto dijimos que como tiene 4 carbonos por dentro de la estructura, se asemeja a un furano, por lo cual recibe el nombre de fructo furanosa. Eso porque en realidad la estructura, como les decía hoy, se asemeja a la de un furano. Entonces tenemos dos posibilidades de estructura cíclica que contengan 5 carbonos, el ciclo y algunos carbonos por fuera, o que tenga 4 carbonos, en este caso 2 carbonos por fuera, y puede haber alguna otra diferenciación, pero básicamente siempre que pasamos de la estructura de Fischer a la estructura de Howard, tenemos visualmente dos posibilidades, las que le mostré anteriormente con aquella estructura de 5 carbonos y el oxígeno, o esta estructura de 4 carbonos y el oxígeno formando parte de ese ciclo. Les repito, acá no aparecen ni los hidroxilos ni los hidrógenos, que son fundamentales para que esta estructura esté correcta, pero hoy no los quiero marear, quiero que nos enfoquemos en la forma de esas estructuras, ya que puede parecer un poco complejo cómo pasar de una estructura a la otra, y si encima le meto los hidroxilos y los hidrógenos, cómo se ubican, es más el mareo. Entonces, ustedes para la semana que viene tienen que tener muy bien trabajado esto de cómo se forma un furano, cómo se forma un pirano, es decir, cómo pasa de una estructura a la otra. La semana que viene seguimos profundizando en qué es lo que le falta a estas estructuras.